Bueno, el tema de hoy es diabetes, no mellitus, sino diabetes líquidos. Probablemente este sea un nombre más adecuado para la enfermedad. Tengo que apuntar allá, ¿no? Acá. Ahí está, listo, perfecto. Ahí. Bueno, es tradicional para los médicos y los pacientes que tengamos una mirada glucocéntrica sobre la diabetes. Todos lo relacionamos y sobre todo la gente relaciona la diabetes con la glicemia. Probablemente esto tenga que ver con la historia de la diabetes y ahí nos tenemos que remontar varios años atrás. Empezamos con Oskar Minkowski, un austríaco. Este era el hermano menos destacado de la familia porque el hermano de él era uno de los profesores de matemática de Einstein y era muy famoso en esa época. Pero este también es un monstruo porque fue el primer médico que logró pancreatectomizar a los perros y que sobrevivieran. Hasta ese momento nadie lo había logrado técnicamente. Y es el de la famosa historia, ¿no? De que vio que en la orina de los perros pancreatectomizados se juntaban las moscas y la leyenda dice que lo probó, pero bueno, eso nadie puede saber si es cierto. Pero es posible que si Oskar hubiera tenido mejor olfato que gusto, se hubiera dado cuenta de que esa orina tenía un fuerte olor a cuerpos cetónicos. La historia sigue varios años después con Frederick Banting, que en estos perros pancreatectomizados habían logrado aislar la insulina y le aplicaban la insulina a los perros pancreatectomizados y con eso lograban corregir la diabetes. Entonces, el páncreas fabrica la insulina, con la insulina bajamos la glicemia y la diabetes es una enfermedad que depende de la glicemia. Esa fue la lógica glucocéntrica. Sin embargo, excepto la cetoacidosis diabética, el coma, hiperpulmonar, etc., nadie se muere de glucosa alta. Que no se mueren de enfermedades cardíacas. Y fíjense el aumento de riesgo, y acá estamos hablando de riesgo absoluto, no de riesgo relativo, 2 a 4 veces más ACV, 2 a 6 veces más AIT, enfermedad coronaria, muerte coronaria 2 o 3 veces, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica, amputación de los miembros. O sea, la gente con diabetes se complica o se muere básicamente por una enfermedad cardiovascular. Entonces, en esta lógica glucocéntrica se pensaba que si uno podía bajar la glicemia, podía mejorar los resultados tan malos cardiovasculares que teníamos. Pero hasta hace 4 años, todos los tratamientos que buscaban bajar la glicemia no habían tenido éxito en mejorar la mortalidad cardiovascular. Lo único que había mostrado tener éxito en las personas con diabetes para reducir mortalidad era el descenso de la presión arterial, el descenso del colesterol y respecto al descenso de los triglicéridos había y todavía hoy hay dudas de si bajar los triglicéridos reduce la mortalidad cardiovascular. Es un estudio muy interesante en donde se trataban en forma intensiva todos los factores de riesgo cardiovascular en diabéticos tipo 2. Y se vio que la contribución fundamental en el riesgo cardiovascular la daban los líquidos, ¿no? La dislipidemia. Ahora bien, de forma tal de que glucosa bárbaro es un marcador, pero no es el centro del problema. ¿Qué pasa con la diabetes? Y la charla de hoy no se va a referir a la diabetes tipo 1, sino que se va a referir a la diabetes tipo 2, a la diabetes de la 2. Nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes cuando encontramos al menos 2 glicemias en ayunas mayores de 126 o una glicemia aislada mayor de 200. En ese momento nosotros hacemos el diagnóstico clínico. A partir de ahí hablamos de diabetes y en la etapa previa la llamábamos prediabetes. Ahora bien,
Todo este trastorno empieza mucho tiempo antes, en algo que ustedes conocen muy bien. Empieza a haber una insulinoresistencia. Esa insulinoresistencia se compensa con un aumento de la secreción de insulina y por un tiempo andamos más o menos bien y por ese motivo la glicemia no sube, porque esa resistencia insulínica está compensada por un hiperinsulinismo. Esto va más o menos bien hasta que el páncreas se agota, ya empieza a haber un déficit de insulina y es ahí cuando la glicemia empieza a subir. Pero sabemos hoy, por autopsias, etcétera, que la enfermedad macrovascular empezó de 5 a 10 años antes de que nosotros hagamos el diagnóstico de diabetes. La enfermedad microvascular, no tanto, esa sí está mucho más relacionada con los valores de glicemia. Pero la enfermedad macrovascular empieza de 5 a 10 años antes. ¿Y cómo es este asunto? Todo este asunto empieza con la insulinoresistencia. Esa es la patada inicial para que esto ocurra. En realidad, la insulinoresistencia fue diseñada por la naturaleza como algo bueno para proteger al ser humano y favorecer la sobrevida. En circunstancias de estrés, injuria, sepsis, lo que fuera, se produce insulinoresistencia y la insulinoresistencia libera ácidos grasos libres y los órganos fundamentales en donde actúa la insulina, que sería músculo, hígado, corazón, tienen insulinoresistencia. Y esto es así para que estos órganos utilicen en estas circunstancias de injuria este combustible, los ácidos grasos libres, y no utilicen glucosa. La glucosa quedaría solamente para los tejidos glucodependientes en esas situaciones de injuria. Pero esto fue diseñado para que dure poco tiempo. O te salvás o te morís. No puede prolongarse en el tiempo. El tipo de insulinoresistencia que tenemos hoy en día es muy diferente. Nosotros estamos teniendo un estilo de vida sedentario y una dieta con hidratos de carbono refinados exagerada que genera, como vamos a ver, insulinoresistencia y que se mantiene en el tiempo. Esta insulinoresistencia obviamente no es protectora ni es perjudicial. Ahora bien, esto es muy interesante. ¿Cuál es el mecanismo molecular de la insulinoresistencia? Acá tenemos una célula. Acá tenemos una célula y la insulina actúa sobre receptores de superficie que dan una serie de señales intracelulares, de fosforilación, hay una cadena de reacciones intracelulares, de segundos mensajeros, hasta que finalmente esto termina en este evento en donde los receptores GLUT4 se abren en la superficie de la célula y permiten que entre la glucosa. La insulina actúa acá. En definitiva, estos receptores GLUT4 son los que permiten que la glucosa entre a la célula. Pero la glucosa no es el único combustible que pueden utilizar las células. Las células también pueden utilizar, y de hecho usan más, como combustible los ácidos grasos libres. Cuando los ácidos grasos libres entran a la célula, no entran por difusión, no necesitan ningún mecanismo de transporte. Y cuando entran, tienen dos destinos. O bien se oxida, en el ciclo de Krebs para fabricar energía, o bien, si hay un exceso, se acumula como triglicéridos, ¿no es cierto? Como en realidad es triglicéridos dentro de las células. Pero, si hay un exceso de ácidos grasos libres, estos mecanismos se saturan y se empiezan a acumular metabolitos intermedios. Hay varios, el más importante es uno que se llama diacilglicerol, no importa. La cuestión es que estos metabolitos intermedios bloquean estas reacciones de fosforilación e impiden la llegada de los receptores GLUT4 a la superficie de la célula. De forma tal de que la insulinoresistencia está producida por un exceso de ácidos grasos libres en la célula. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos ácidos grasos libres? Bueno, para entenderlo vamos a hacer un par de digresiones. En primer lugar, la diabetes tipo 2, de la que estamos hablando hoy, está
asociada a la obesidad. De hecho, algunos han acuñado el término diabesidad, por la relación que existe entre el índice de masa corporal y diabetes. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de diabetes. Pero, acá vemos la proporción de obesos en las personas con diabetes. La mayoría son obesos, pero hay algunos que son de peso normal, incluso algunos tienen peso bajo. De forma tal que no es solo la obesidad lo que produce la resistencia insulínica. Esto está muy relacionado a la topografía de la distribución de la grasa corporal. Este tema es interesantísimo. Hay muchos mecanismos que hacen que la grasa corporal se pueda distribuir en diferentes sectores. Pero hay una que es particularmente perjudicial, que es la grasa visceral. Nosotros podemos tener grasa subcutánea, podemos tener grasa en los órganos, pero la grasa visceral, la de la pancita cervecera, esa es terrible en términos de la producción de la insulinoresistencia. Esto depende de factores raciales, de factores congénitos, de cuestiones de género. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la lipodistrofia congénita, en donde, por cuestiones congénitas y metabólicas, las personas con esta enfermedad no pueden acumular grasa subcutánea y mueren hacia la adolescencia como adultos jóvenes porque hacen hígado graso, cirrosis y muerte. No pueden acumular grasa subcutánea, acumulan grasa visceral. Un ejemplo de la lipodistrofia adquirida es lo que ocurre con las drogas antiproteasas de los pacientes con HIV. No es lo mismo que esta situación. Acá vemos un luchador de sumo que lo que tiene es una masa muscular tremenda y lo que tiene es grasa subcutánea. El luchador de sumo no es diabético y no está metabólicamente enfermo. La grasa no la acumuló en el sector visceral. Lo mismo que en cuestiones de género. Esto es más común en las mujeres con la distribución feminoide del tejido celular subcutáneo. Todos se acuerdan de la comparación de la obesidad tipo manzana y tipo pera. La obesidad tipo manzana es bien la que te aumenta el perímetro de la cintura con aumento de la grasa visceral, y la tipo pera es la que está en los glúteos, en la cadera, que es fundamentalmente grasa subcutánea y no tiene un gran riesgo metabólico de producir insulinoresistencia. También hay cuestiones raciales. La llegada a las ciudades de la población china, que era una población fundamentalmente rural, que comía arroz, provocó que con muy poca, racialmente tienen una marcada tendencia enseguida a hacer la pancita y empezaron a tener una epidemia de diabetes tremenda por la llegada de la migración rural a las ciudades. De forma tal de que nosotros tenemos una grasa o obesos metabólicamente sanos y metabólicamente enfermos. Los metabólicamente sanos acumulan grasa fundamentalmente subcutánea y esta grasa subcutánea hace que los adipocitos se hiperplacien, pero no se hipertrofien y no provoquen una respuesta inflamatoria sistémica, como ya vamos a ver a continuación. En cambio, los metabólicamente enfermos acumulan grasa visceral y acá sí, los adipocitos se hipertrofian hasta 100 veces el volumen que tendría normalmente. La grasa visceral está localizada en un enclave estratégico porque drena por la circulación portal que va directamente al hígado. Entonces los nutrientes entran, van por ahí y directamente todo lo que se produzca ahí va hacia el hígado. Y como dijimos hace un ratito, la grasa visceral, cuando se hipertrofia, no se hiperplasia, empieza a aumentar de tamaño el adipocito, pasa de esto a esto, y cuando aumenta 100 veces su volumen, empieza a tener hipoxia. Esa hipoxia genera inflamación y esa inflamación empieza a liberar una serie de citoquinas en la circulación portal que van a ir al
regulación sistémica. Y además de liberar citoquinas, libera ácidos grasos libres. Todo esto para explicar la pregunta que me hice cuando hablaba del mecanismo molecular de la insulinoresistencia. La insulinoresistencia la produce el exceso de ácidos grasos libres. ¿De dónde vienen los ácidos grasos libres? Bueno, pues vienen de acá. Si a cualquiera de nosotros nos inyectan líquidos, doctor, ¿se acuerdan de la nutrición parenteral? Lo teníamos como era ahora, teníamos un fraquito de lípidos. Hoy ya no viene así. Si ponemos esos lípidos, 2 horas más tarde, todos nosotros vamos a tener insulinoresistencia. Y cuando se cierra el gotero con esos lípidos, la insulinoresistencia persiste 12, 16 horas. Acá no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero una digresión muy interesante. Se ha hecho bastante popular el concepto de la insulinoresistencia. Y yo recibo con mucha frecuencia en el consultorio, y me enoja bastante, chicas jóvenes que tienen 3 kilitos de más y que la nutricionista, como ella no puede pedir un estudio, la manda al clínico para que le pida insulina, goma y ese tipo de cosas. Eso es no entender este fenómeno. La insulinoresistencia es una consecuencia de la obesidad y de la acumulación de grasa visceral. No es la causa. Eso es como para ver si llueve, tocamos el piso. Es más fácil mirar para arriba. O sea, no tiene ningún sentido pedir insulina, curva goma. Además, no tiene ningún sentido práctico porque si la encontramos no es que la insulinoresistencia provoque obesidad. Es que la obesidad provoca insulinoresistencia. Y me voy a corregir acá. No es solo la obesidad. Hemos visto obesos que no tienen insulinoresistencia. Es el tipo particular de obesidad con acumulación de grasa visceral. Para peor, muchas veces a estos pacientes se le da metformina. En la segunda charla vamos a hablar de la metformina, pero la metformina no es un insulino sensibilizador. Está demostrado que te previene la progresión a diabetes. Lo único que sirve en esos casos es bajar de peso con dieta y actividad física. Así que más que hacer los análisis hay que pesar al paciente, medirle el perímetro abdominal y mandarlo a hacer dieta y ejercicio. Porque el análisis no nos va a aportar absolutamente nada. ¿Qué pasa si alguien viene con sobrepeso y no tiene insulina elevada? Y bueno, van a hacer exactamente lo mismo. Así que ¿para qué estar pidiendo análisis que no nos sirve para nada? Bueno, entonces, esto es lo que produce la insulinoresistencia, ¿no? La liberación de ácidos grasos libres. Pero acá, esta respuesta inflamatoria de la grasa visceral, esta grasa enojada, libera todo tipo de citoquinas, angiotensina, péptidos proinflamatorios, inhibe la trombolisis, y todo esto genera hipertensión arterial, un estado protrombótico, disfunción endotelial e inflamación. Los diabéticos están inflamados, tienen una inflamación sistémica crónica larvada. Y todo esto es el mecanismo responsable de por qué los diabéticos tienen enfermedad vascular que empieza 10 años antes de que encontremos la glicemia. Por supuesto que además se empieza a acumular grasa, bueno, la grasa visceral como dijimos, grasa en los tejidos, hígado graso, este mismo mecanismo que produce la acumulación de grasa arterial produce la esteatosis hepática, en el miocardio produce disfunción diastólica, en el páncreas y aumenta la glucotoxicidad, la capacidad del páncreas de ir a diabetes, y produce lo que vamos a hablar ahora, que es la dislipemia aterogénica. Acá vemos un suero normal y un suero postprandial de un paciente con dislipemia. Bien, habíamos dicho que todo este asunto tiene que ver con el aumento de los ácidos grasos libres.
Y los ácidos grasos libres pueden provenir de dos orígenes, de la dieta y de lo que veníamos hablando recién, ¿no? De la respuesta inflamatoria de esta grasa enojada. Estos ácidos grasos libres van por el circuito portal al hígado. La grasa no se disuelve en agua. Cuando lavamos los platos lo podemos ver. Entonces necesita empaquetarse en proteínas, y eso se hace en el hígado. Entonces esos ácidos grasos libres se empaquetan en proteínas y salen a la circulación. Salen como VLDL. Y en la ¿se acuerdan? Very Low Density Lipoprotein, ¿no? Quiere decir VLDL. Lipoproteína de muy baja densidad. Estas lipoproteínas en la sangre presentan un mecanismo de remodelamiento en donde por una enzima que se llama colesterol aciltransferasa van sacando triglicéridos y entrando colesterol y se transforman en moléculas, digamos, que salen de la VLDL, que son la LDL y la HDL. Y esta VLDL y HDL en los tejidos, en el endotelio, son atacados por otra enzima que ávidamente capta triglicéridos y se empiezan a metabolizar. En los pacientes, esto ocurre normalmente, pero los pacientes que tienen este mecanismo de exceso de ácidos grasos libres tienen VLDL que no son las VLDL normales, están embuchadas de triglicéridos. Yo tengo un camioncito que antes tenía que llevar 10 pasajeros y ahora tiene que llevar 30. Es una VLDL gigante. Y el remodelamiento se produce igual, pero la LDL también está llena de triglicéridos, esta también llena de triglicéridos, y cuando la toma la lipasa, lo que hace, me pase de largo, es transformar partículas LDL pequeñas y densas. El exceso de triglicéridos hace que este metabolismo me dé un producto que en condiciones normales no ocurriría. LDL pequeñas y densas. Estas pequeñas y densas son pequeñas y densas y eso hace que puedan entrar mucho más fácil en el endotelio y producen mucho más fácil enfermedad vascular y arteriosclerosis. Las HDL pequeñas y disfuncionales no funcionan bien. ¿Se acuerdan que la HDL es protectora? Saca el colesterol no fijado de la pared arterial, lo lleva al hígado para que se metabolice. Pero estas no solo que no funcionan bien, sino que como son chiquititas, se eliminan fácilmente por la orina. Y este es el perfil típico de la dislipemia heterogénica de los diabéticos. Los diabéticos tienen aumento de las triglicéridos, HDL baja, y LDL normal. Normal entre comillas. Lo vamos a explicar ahí porque el laboratorio tiene un problema. No dosa las LDL pequeñas y densas, dosa estas. Es bastante común que a estos pacientes se les diga, gordito, estás excedido de peso, pero tenés colesterol fenómeno. Lo que pasa es que no estamos viendo, porque el laboratorio no puede dosar a las LDL pequeñas y densas. Las lipoproteínas, cuando las envuelve el hígado, tienen también otra proteína de comando, que es la APO. La ApoB y la ApoA. La ApoB es la que está en estas lipoproteínas ricas en triglicéridos y colesterol. Y la ApoA es la que está en la HDL. Entonces esta es la gran diferencia que existe. Entonces la ApoB, que es la que está en las partículas, digamos, con mucho colesterol y triglicéridos, es el marcador de esta dislipemia heterogénica. Y esto es lo que pasa con estos pacientes. Fíjense que tienen a lo mejor el mismo valor de LDL, pero si nosotros pudiéramos dosarle, porque tiene muchas pequeñitas que no están en el otro paciente, y si pudiéramos dosarle la ApoB, vamos a ver que la ApoB está muy aumentada respecto del paciente normal. Es decir, es un iceberg en donde gran parte de lo que está pasando no lo estamos viendo. Acá está un poco lo que yo estaba explicando recién. Cuando comemos, la grasa entra como kilomicrones, se empieza a metabolizar, kilomicrones remanentes, y
cuando el mecanismo interno hace VLDL, como explicamos recién, partículas intermedias, LDL y LDL pequeñas. Fíjense que lo amarillo es triglicéridos y cómo el contenido de triglicéridos va bajando hasta que llegamos a la LDL, donde hay mucho más colesterol que triglicéridos. Todas estas, hasta las intermedias, dejando la LDL, son lipoproteínas ricas en triglicéridos. El laboratorio solo puede buscar triglicéridos, LDL y HDL. No me permite ver las intermedias, las pequeñas, etc. Esta es la limitación que tiene el laboratorio. Entonces, ¿qué podemos hacer desde un punto de vista práctico? Una, dosar ApoB, pero es muy caro. Solamente se hace en casos en donde hay dificultades en el manejo de este tipo de pacientes. Tenemos una alternativa mucho más fácil, que es hacer la cuentita y sacar el colesterol no HDL, que es colesterol total menos HDL, y nos va a dar una estimación aproximada de estas partículas que nosotros no estamos dosando. ¿Vieron cuando uno tiene colesterol total? Si suma LDL y HDL, no le da el colesterol total. Ese gap, esa brecha, serían las partículas no dosadas, que en estos pacientes diabéticos con una dislipemia heterogénica es mucho más importante. Bueno, comprendida la fisiopatología y cómo es el tema de la dislipemia heterogénica y de la insulinoresistencia. Tratamiento. Medidas generales. Bajar de peso es fundamental. Fíjense que bajar de un 5 a un 10% del peso, baja 20% los triglicéridos, 15% las LDL y aumenta de 8 a 10% el HDL colesterol, y la actividad física, sobre todo, no tanto la dieta, te hace bajar los triglicéridos. Hablemos un poquito de la dieta. Esto es interesantísimo. Las grasas en la dieta están como grasas saturadas, que son las que están fundamentalmente en la carne y en los lácteos. Las grasas saturadas son las que se quedan pegadas en el plato después de la comida. Las grasas trans son una novedad, no existían antes. En algún momento se dijo la manteca es muy mala porque tiene muchas grasas saturadas y la margarina es muy buena porque proviene de los vegetales. La margarina era un aceite hidrogenado, se hacía con un aceite hidrogenado de síntesis. Y entonces empezaron a hacer muchas comidas con estos aceites hidrogenados, son las famosas grasas trans, ¿no? Gran parte de las galletitas tienen de esto. ¿Por qué un alfajor Jorgito sale el 20% de lo que sale una Habana? No hace falta que lo aclare. Tenemos grasas monoinsaturadas de origen vegetal y finalmente las poliinsaturadas, que son fundamentalmente las que provienen de peces de aguas profundas. Todos estamos acostumbrados a decirle a los pacientes, cuando les tenemos que decir tiene colesterol alto, tiene dislipemia, bueno, mire, no coma fritura, no coma grasa, no coma carne, o coma muy poca carne, y no le decimos mucho más. Pregunta: si el domingo, o sea, cuando se juntan con la familia, no comen asado, ¿qué comen? ¿Se preguntaron alguna vez? A mí me pasó, yo tenía colesterol alto y digo, bueno, empecé a comer, ¿y qué como? Y bueno, me comía galletitas, qué sé yo, porque no quería comer carne, no quería comer papas fritas, no quería comer ese tipo de cosas. Esto es interesantísimo y esto habla mucho de los errores que hemos cometido los médicos históricamente. Este es un error histórico del que no se habla demasiado. Hace muchos años, cuando empezó la cuestión de los infartos y se vio que los pacientes con infarto tenían factores de riesgo, que uno de los factores de riesgo principales era el tema del colesterol, dije, bueno, hay que bajar el colesterol para reducir los infartos. Se vio que los esquimales, que no comían carne roja, que comían pescado, etc., no tenían colesterol y no tenían infarto. Entonces dijeron, listo, el colesterol produce infarto, bajamos el colesterol, los esquimales no comen carne roja, comen pescado, hagamos así.
comparó si esa dieta servía o no servía. Nunca se comparó, no se hizo un randomizado comparando la dieta. Tampoco se hizo muy seriamente, pero más o menos estudios poblacionales muestran que la típica dieta sin carne, con reducción de la carne, todo, aumenta la mortalidad. Y aumenta la mortalidad cardiovascular. ¿Y por qué la aumenta? Porque si no comes carne, y cuando digo carne digo lácteos, comes hidratos de carbono. Y muchas veces comes de estas grasas trans. Y la mortalidad te aumenta. Por eso es que empieza a haber un cambio de paradigma en donde, bueno, no es tan mala la carne roja, porque incluso ahora se ha demostrado que la carne roja viene empaquetada con fibras y todo, y que la absorción por ahí podría no ser tan mala. No estoy diciendo, bueno, comemos mollejas todos los días, estoy diciendo, no hace falta hacer dietas tan restrictivas y decirle al paciente, ojo, que si no comes carne, tampoco hay que poder comer hidratos de carbono. ¿Cierto? En general yo le digo a los pacientes, mira, la semana tiene que estar, o sea, anda a un nutricionista. Este es otro concepto fundamental. Una vez le pregunté a una médica clínica que además había hecho nutrición, le digo, ¿un clínico puede hacer dieta? No, me dijo. ¿Y por qué no? Porque vos no tenés 3 sesiones de 40 minutos para hablar de lo que come, cómo come y a qué hora come. Vos le podés dar generalidades. Así que yo creo que esa es la razón por la cual hay que llevar a un nutricionista, que es un nutricionista bueno, que no le tire típicos papelitos con la dieta, ¿no es cierto? Que explique más o menos este tipo de cosas. Uno le puede dar generalidad. Yo le digo a los pacientes, de las 14 comidas que vos tenés en la semana, 11, 12 que sean carnes, repartir carnes rojas con carnes blancas, ¿ves? Pollo, pescado, todo, con verduras, no lo comas con hidratos de carbono, y aparte le sirve para bajar de peso. O sea, el paradigma de que si saco la carne, bueno, si saco la carne, ¿qué como? Bien. Tema estatinas. Las estatinas deben darse a los pacientes con diabetes. Deben darse. Si tuvieron una enfermedad vascular, infarto, ACV, si tienen uno o más factores de riesgo vascular, aparte de la dislipemia, o si tienen más de 40 años. Y la verdad es que casi todos tienen más de 40 años. O sea que a los diabéticos hay que darle estatinas. Aunque no tengan el colesterol elevado, porque hemos explicado que muchas veces no nos vamos a dar cuenta, no hay problema. No quiere decir que no lo tengan elevado no es un problema. Hasta este momento, pocas drogas habían mostrado un impacto tan grande en la reducción de la mortalidad cardiovascular, ¿no? Fíjense que son un montón de trabajos que muestran la reducción del riesgo cardiovascular basado en la reducción de la LDL con estatina, casi todo entre 30 y 35%. Esto es población general, diabéticos y no diabéticos. Pero esto es muy interesante. ¿Qué pasa con los diabéticos? En todos estos trabajos yo voy a hacer un análisis de subgrupos, los mismos trabajos que estaban antes. Y voy a comparar no diabéticos con diabéticos, reciben estatina, reciben placebo, reciben estatina, reciben placebo. En todos baja. Pero miren esto. Comparen no diabéticos rama placebo con diabéticos rama estatina. Les baja comparado con placebo. Pero así todo sigue siendo más alto, ¿no?, en la rama placebo de los no diabéticos. Entonces acá lo vemos en un gráfico: diabéticos sin tratamiento, riesgo cardiovascular; con tratamiento el riesgo baja; no diabéticos más estatina, el riesgo baja mucho más. Y esto es lo que, no sé si han escuchado alguna vez, se denomina riesgo residual. El concepto de riesgo residual se refiere al riesgo que queda en el paciente de la enfermedad vascular cuando ya le di todo el tratamiento que le podía dar. ¿Y de qué depende este riesgo residual? Depende de la dislipemia heterogénica, porque las estatinas no bajan los triglicéridos. Depende del aumento de los triglicéridos, del descenso del colesterol y de la inflamación de la que habíamos estado hablando antes. ¿Hay un límite para la reducción del riesgo mediado por LDL? ¿Sí o no? Hay un
punto por debajo del cual yo diga, bueno, basta, ¿para qué lo voy a seguir bajando? No. Esto es fundamental, otro gran error médico. Yo empiezo a dar estatinas, y hablo de estatinas en general, Rosuva, Toro, cualquiera. Cada 40 miligramos que yo bajo el colesterol o la LDL, hay un 20% de reducción del riesgo relativo. Si yo hago tratamiento intensivo, esto significa las dosis máximas de cualquiera de las estatinas, cada 20 miligramos más hay un 15% más de reducción del riesgo relativo. Y si yo uso de estas drogas nuevas, de las cuales yo no tengo ninguna experiencia, pero que bueno, que me quedan receptores y todo, lo bajo un 40 o un 50% más. Fíjense los valores de LDL cómo vienen bajando. No hay un límite inferior por debajo del cual bajar la LDL pierda beneficio. Ahora yo pregunto, ¿por qué diablos los cardiólogos y muchos médicos que dan estatina, cuando ven que trae el análisis de control y le dio 170, le dicen, tomalo días por mes, toma la mitad? Es un soberano disparate. La única razón para bajar la dosis es la intolerancia. Pero si el paciente no tolera bien, sigamos dando con todo, porque cuanto más bajo esté, mayor va a ser el beneficio de reducción de riesgo. Bueno, fibratos. Habíamos dicho que el riesgo residual dependía del aumento de los triglicéridos y de la disminución del HDL. Todos estos trabajos con los diferentes fibratos, fíjense que reducción de riesgo relativo, 24, 22, pero si se acuerdan un poco cómo era el tema de la estadística, acá. Si se acuerdan un poco de la estadística, la P, para que sea significativa, tenía que ser menor de 0,05. Y más allá de que el número parece grande, ningún fibrato había mostrado una reducción significativa del riesgo vascular. Por eso se decía, no está tan claro que bajar los triglicéridos reduzca la mortalidad. Pero claro, estos eran trabajos en todos los pacientes. ¿Qué pasaba cuando se analizaba el subgrupo de pacientes con dislipemia heterogénica? Dislipemia heterogénica es el nombre que ustedes ya saben que le damos al tipo de dislipemia que tienen los diabéticos tipo 2. Ahora sí, en este subgrupo de pacientes, bajar los fibratos tiene un impacto significativo en la reducción de mortalidad. Esto significa que cuando yo le bajo el colesterol, la modificación del estilo de vida, etcétera, 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 en general los triglicéridos responden muy bien a la dieta. Pero si sigue estando en valores arriba de 250 después de haber hecho todo, conviene empezar a dar fibratos. Hay que recordar que la asociación de estatinas y fibratos aumenta mucho el riesgo de miositis, particularmente con el fenfibrosis. Por eso el fenfibrosis ya no se usa más. La verdad es que no lo usamos más porque tiene mucha interacción. Fenofibrato, besafibrato, también pueden darlo, pero lo dan mucho menos. Uno lo empieza a dar y trata de bajar los triglicéridos en este paciente, en estos pacientes, porque es una de las maneras de bajar el riesgo residual. Omega 3. ¿No les ha pasado que el paciente dice, ¿y está tomando la pastilla? No, porque estoy tomando chía. Estoy tomando omega 3. Bueno, varias aclaraciones respecto al omega 3. El omega 3 puede tener origen vegetal, chía y ese tipo de cosas, que produce el ácido alfa-linoleico, o origen del famoso aceite de pescado. El único que más o menos sirve es el eicosapentanoico, que es el que viene del aceite de pescado. El linoleico, los seres humanos no tenemos enzimas que permitan pasarlo con mucha facilidad a eicosapentanoico. O sea, pasa muy poco. Este es el que sirve. Y este es el docasapentanoico, bueno, no me sale la palabra, también sirve, pero el otro es el fundamental, que está en los peces de agua profunda, salmón, atún, ese tipo de cosas. No baja el colesterol, baja los triglicéridos. O sea que cuando te dicen, no, dejé de tomar la rosuvastatina porque estoy tomando chía, no, mire eso, tómelo, quiere tomar chía, fantástico, pero, digamos, no me deje la rosuvastatina.
Algunos trabajos han aparecido recientemente, justamente gente de propaganda médica que estábamos charlando recién, no habían mostrado este tipo de drogas reducción del riesgo cardiovascular, excepto el ecosapentanil, que es un producto de diseño que lo tiene el laboratorio Baliarda, es el único que lo tiene en el país, es medio caro y necesita dosis altas. Las pastillas vienen de 0,5 de 1 gramo, hay que tomar 4 gramos por día. Mucha intolerancia, bastante distensión, etc. Pero es una de las pocas cosas de origen de laboratorio que podría tener cierta utilidad. Conclusiones de esta primera parte de diabetes lípidos, ¿no? Entenderán por qué ahora la llamamos diabetes lípido y no mellitus, que es el componente fundamental de la mortalidad de estos pacientes. La diabetes aumenta la mortalidad de los eventos vasculares, el control intensivo de los factores de riesgo vascular disminuye la mortalidad, pero persiste un riesgo residual. La identificación de la dislipemia heterogénica se identifica mejor con el colesterol más HDL o cuantificando la POE. Para disminuir el riesgo residual, lograr el mayor descenso posible del LDL, agregar fibratos si los triglicéridos persisten elevados o usar omega 3. Bueno, primera parte. ¿En qué paciente sugiere medir la lipoproteína? Yo la verdad que habitualmente no la mido, pero cuando uno mira la literatura, justamente en aquellos pacientes, para medir la dislipemia heterogénica, por ejemplo en estas personas, o sea, a ver, ¿por qué yo no la mido? Porque desde un punto de vista práctico le voy a dar la rosuvastatina igual o la estatina que sea igual y voy a tratar de bajarlo lo máximo posible. Pero se recomienda para identificar la dislipemia heterogénica y para medir factores de riesgo en pacientes que han tenido infartos, y sobre todo manejar riesgo residual. Por eso te digo que desde un punto de vista práctico, digamos, vos tenés otras herramientas para usar. El hígado graso quiero hacerlo. Y el hígado graso es exactamente lo mismo. Digamos, lo tenés que tomar exactamente igual. Una de las cosas también, una de las preguntas comunes, viste que el hígado graso es bastante común que te aumente las transaminasas. Y la gente dice, ¿se puede usar estatina si tiene las transaminasas elevadas? Sí, se puede usar estatina. Tendrá que controlar que después cuando se la diste no te mate mucho y todo. Pero fundamentalmente estos son pacientes que tienen que bajar de peso y lograr, el gran desafío es lograr la adherencia, ¿no es cierto? Esta es para toda la vida. Todo nos ha pasado, el paciente cuando le hacen el diagnóstico de diabetes está muy motivado, baja de peso, los primeros meses está fantástico, pero a los 2 años suele recuperar peso. Por eso es que es tan importante explicarle a estos pacientes que ya no hablamos más de dietas. Dieta es algo que uno hace día a día y después abandona. O sea, son modificaciones del estilo de vida, ¿no es cierto? Paramos un break, como quieran. ¿Seguimos? Sí. Bueno.